El proceso de la investigación, según el autor Nagi Namak-Forosh en su libro Metodología de la investigación, nos dice, en el marco conceptual, nos dice que la primera tarea de un investigador es traducir el problema de la realidad, y eso puede hacerse solo si la teoría es implícita o explícita. Dentro del antecedente del problema de la investigación hay que expresar el marco conceptual o marco teórico. Definición del problema. La etapa principal de una investigación científica es identificar el problema. Un problema es un estímulo intelectual llamado por una respuesta en la forma de investigación científica. El problema consta de dos partes, título del problema y planteo del problema. El análisis del problema, su origen y su naturaleza. La primera etapa de este análisis es elaborar una lista de todos los elementos del problema, ya que permite conocer subproblemas. La clave de identificar el problema apropiadamente es la colaboración y comunicación entre el administrador y el investigador. Análisis de antecedentes. El objetivo de este análisis es conocer las decisiones específicas en el ámbito del problema. Este análisis es como un tipo de investigación exploratoria. El propósito es la generalización de perspectivas, determinar la necesidad de la investigación. La respuesta puede ser no por varias razones. Se resolvió el problema con la información recopilada en el análisis de antecedentes. Un estudio cualitativo puede contestar las preguntas del proyecto. No es viable la solución del problema porque no se pueden recopilar datos confiables. Determinar la necesidad de la investigación. ¿Cuál es la necesidad? Determinar los objetivos de la investigación. Deben tenerse en cuenta factores como información que se necesita, a quién se debe informar los resultados, quién utilizará los resultados, especificar las preguntas. En esta etapa el investigador determina las unidades de análisis y define las variables y las relaciones. Variable son presentaciones de los conceptos de la investigación que deben expresarse en forma de hipótesis. Variables dependientes e independientes. Supone que la variable independiente causará cambios en los valores de la variable dependiente, es decir, la variable dependiente es el resultado esperado de las variables independientes. Variable de control, variables semidependientes, variables continuas y disjuntas son otros tipos. Relaciones, dirección y magnitud. Cuando se dice que la variable x y la variable y están relacionadas, se refiere a que hay un nexo entre estas dos variables. Estipulación de la hipótesis incluye los siguientes pasos: estipulación de la hipótesis, recopilación de datos, comparación de datos con los resultados hipotéticos. Las hipótesis son respuestas tentativas a los problemas de investigación y deben tener las siguientes características: la extensión de la hipótesis debe ser clara, medible y deben ser de transformación directa de las preguntas de investigación. Diseño de la investigación, tipos de estudio. Estudio exploratorio. Empieza con descripciones generales del problema. Estudio descriptivo. Está en camino a lo largo del continuo que va del exploratorio al causal. Estudio causal es el tipo de estudio más exigente. Para realizarlo se deben conocer las variables pertinentes y cómo afectan las otras. Método de recopilación de datos. Observación. Se puede realizar de manera discreta para que la gente no detecte que está siendo observada. Interrogatorio es un método menos costoso que la observación directa y puede cubrir áreas que no se pueden someter a observación. Simulación. En este método se utilizan datos históricos ya existentes y modelos para proyectar las respuestas a las preguntas. Diseños de instrumentos de medición. El término instrumento de prueba es un indicador para demostrar que los datos se derivan de un método de recuperación de datos. Medición y escala. Una escala existe cuando es posible la determinación de una expresión cuantitativa de un estado dentro de una serie de estados. Definición de la población. Si la población en estudio es pequeña, deben estudiarse todos sus miembros, pero si es grande, es conveniente escoger una muestra representativa. Recopilación de datos. Es indispensable hacer una recopilación a modo de prueba antes de iniciar una muestra mayor, al menos realizar la prueba entre un grupo de allegados al investigador, con lo cual el cuestionario puede sufrir correcciones y mejoras. Captura de datos. La información recopilada debe ser revisada a fin de validarla. Posteriormente se utilizará un computador para procesar los datos. Análisis estadístico.
Las técnicas de análisis de la información que se utilizan dependerán del alto grado de accesibilidad de programas especiales de computación y de la sofisticación del análisis.